que podamos utilizarla y aplicarla en nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos a ser esos instrumentos, esas luces, Señor, que puedan proclamar el evangelio de tu Hijo, Señor, a este mundo que vive en oscuridad. Quédate con nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y vamos a abrir en el Nuevo Testamento. Vamos a abrir en el libro de Santiago, en el capítulo 4. Y esta tarde vamos a empezar una nueva serie cuyo título es ¿Con quién consultas? ¿Con quién consultas? Se cuenta de unos hermanos que ellos empezaron a usar lo que ellos llamaron la lista negra. La lista negra era la relación de personas que tenían cargos públicos y que ellos consideraban enemigos del evangelio. Entre esas personas se encontraban diputados, congresistas, alcaldes, gobernadores. Y lo que estos hermanos hacían era orar. Y ellos oraban para que estas personas cambiaran su posición ideológica y ellos pudieran alinearse a los principios del evangelio, a los principios bíblicos. Si estas personas no se arrepentían, entonces ellos oraban para que nuestro Dios los retire de sus cargos. Y si así estas personas no se arrepentían, entonces empezaba una cadena de oración para que Dios les quite la vida. ¿Qué les parece, mis hermanos, esta práctica? ¿Qué les parece? Para nosotros, los cristianos que somos llamados a amar aún a nuestros enemigos, esta práctica realmente resulta bastante extraña, ¿verdad? La palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 3, el apóstol Pablo nos enseña lo siguiente. 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y aquí viene el propósito, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y aquí viene la razón, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y en Mateo capítulo 5, versículos 44, podemos, mis hermanos, escuchar de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo decir lo siguiente. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mis hermanos, el uso de una lista negra suena muy raro entre los cristianos. Pero la descripción que el apóstol Santiago hace de los cristianos a quien se está dirigiendo suena igualmente extraño. El apóstol escribe a estos hermanos en términos muy duros, en términos, mis hermanos, que aún muchos comentaristas de la Biblia, ellos piensan y se han cuestionado que a lo mejor el apóstol no estaba escribiendo a cristianos. Y aunque tú no lo creas, estas personas, mis hermanos, estas personas a las que el apóstol Santiago se estaba dirigiendo, eran cristianos como nosotros. Pero lamentablemente sus vidas eran guiadas por la corriente de este mundo. Ellos habían puesto a Dios a un lado y ahora eran dominados por un corazón egoísta que buscaba el placer, el poder y el primer lugar en lugar de la voluntad de nuestro Dios. En este capítulo 4, el capítulo 4 del libro de Santiago, el apóstol exhorta y desafía a estos hermanos y por extensión a nosotros, la iglesia de nuestro Dios, a dejar este estilo de vida, a dejar la arrogancia, a dejar la soberbia, y Él nos invita, mis hermanos, a volvernos a buscar en humildad a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Él nos dice en este capítulo 4 que Dios quiere que su pueblo, que Dios quiere, mis hermanos, que su iglesia, que tú y yo vivamos 100% comprometidos con su voluntad.
Él nos dice que el cristiano que no toma en cuenta a Dios, que no consulta a Dios en su vida, se enfrenta a 5 peligros. En primer lugar, ahoga su vida de oración. En segundo lugar, lo hace amigo del mundo y por consiguiente lo constituye enemigo de Dios. En tercer lugar, descuida la voluntad de Dios para su vida. Y en cuarto lugar, produce personas que solo siembran enemistad en medio de la iglesia, en medio del pueblo de Dios. Y en quinto lugar, produce cristianos que planean su vida sin tomar en cuenta a Dios. Esta tarde, mis hermanos, quisiera dedicar el resto de este tiempo para hablar sobre el primer peligro que enfrenta un cristiano que vive este estilo de vida. Y ese primer peligro es una vida egocéntrica. El egoísmo ahoga una vida de oración. Una vida egocéntrica. El egoísmo ahoga una vida de oración. Mis hermanos, yo estoy más que convencido que lo más importante de entre todas las cosas que un cristiano debe hacer es la oración. Un día los discípulos de nuestro Señor Jesucristo se acercaron a Él buscando instrucción espiritual, buscando dirección para sus vidas. Y cuando ellos se acercaron a nuestro Señor Jesús, ellos no le preguntaron cómo sanar a los enfermos. Ellos no le preguntaron cómo resucitar a los muertos. Ellos no estaban, mis hermanos, interesados en conocer el secreto de cómo caminar sobre las aguas. Ni mucho menos, ellos no estaban interesados en conocer el secreto de multiplicar peces y panes. Cuando ellos se acercaron al Señor Jesús, ellos le preguntaron una cosa muy simple, algo muy elemental. Mira, mis hermanos, lo que sus discípulos le preguntaron. Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1. La palabra del Señor nos dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Mis hermanos, estos hombres, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ellos sabían que la oración era la base de la vida cristiana. Ellos sabían que la oración, mis hermanos, era la base de la relación con su Dios. Ellos querían tener una vida de oración como la que ellos veían en su Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, tenemos que aprender a orar. Todo nuestro caminar personal con Dios, todo nuestro caminar, mis hermanos, como iglesia, depende de nuestra capacidad para orar las oraciones que son escuchadas y que son contestadas. Muchas oraciones son elevadas a nuestro Dios, pero muy a menudo nuestras oraciones no prevalecen. Mis hermanos, tenemos que aprender a orar oraciones que cumplan con su objetivo. Oraciones que prevalezcan con Dios, oraciones que no solo serán escuchadas, sino oraciones con la expectativa, mis hermanos, de recibir de nuestro Dios lo que pedimos. Los 3 primeros versículos del capítulo 4 de este libro, el libro de Santiago, mis hermanos, nos hablan 3 cosas muy importantes en relación a la oración. Y lo primero que ellos nos dicen es que es imposible recibir cuando dejas que tus pasiones controlen tu vida. Es imposible, mis hermanos, recibir cuando tenemos este tipo de corazón. Mira lo que el versículo 1 nos dice, Santiago capítulo 4, versículo 1. El apóstol nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Mis hermanos, lo primero que el apóstol Santiago hace en este versículo es describir con precisión los síntomas, describir con precisión lo externo, lo que era visible
En este caso, lo que era visible, mis hermanos, eran los conflictos entre cristianos en términos de guerras, dice el apóstol, y pleitos. Él no nos dice el tipo de disputas, de dificultades que ellos tenían. Podría referirse a argumentos y controversias quizás entre los maestros y grupos de hermanos dentro de la iglesia, pero también podría referirse, mis hermanos, a asuntos mundanos, como por ejemplo, ¿quién es el mejor? ¿Quién es el que sabe más? ¿Quién es el más espiritual? ¿Quién es el que tiene más influencia y dinero? ¿El que tiene más éxito? ¿El que viste mejor? ¿El más guapo? ¿Quién es la más bella? Y luego de describir, mis hermanos, los síntomas, los conflictos, el apóstol Santiago, con su segunda pregunta retórica, él nos va a señalar, mis hermanos, la fuente de las guerras y de los pleitos entre los cristianos. Mira lo que dice: ¿no es de vuestras pasiones? Tales guerras y pleitos, mis hermanos, nos dice el apóstol, que provienen de las pasiones que luchan dentro de los cristianos. En otras palabras, de nosotros, tú y yo. La raíz, mis hermanos, de las guerras y de los pleitos entre los cristianos es siempre la misma. Su raíz es la carnalidad. Su raíz son las pasiones. Ahora, es muy interesante ver que la raíz griega, mis hermanos, que traduce pasiones, se relaciona o es íntimamente relacionada con el enodismo. Y el enodismo es una filosofía que considera, escúchenme bien, que considera el placer como el objetivo principal de la vida, el placer. Esta filosofía enseña que la felicidad del hombre se encuentra en la satisfacción de los placeres de la carne. En otras palabras, si tú, mi hermano, quieres ser feliz, tienes que satisfacer las pasiones de tu cuerpo a través de cualquier medio. Y escúchame bien, que aquí viene lo peligroso. Muchas veces, sin importar los intereses de los demás, tienes libertad para arruinar la vida de las personas con tal de alcanzar y de buscar el placer. El hedonismo anima a gozar, a disfrutar y a ver el placer por sobre todas las cosas. Es un mensaje que deja al lado lo moral, que deja al lado lo espiritual y le da libertad al hombre para actuar y usar cualquier tipo de medio con tal de alcanzar el objetivo. Y ese objetivo es el placer. Pero quizás tú, mi hermano, te estarás preguntando: pastor, ¿sabes qué? Yo no hago borracheras, yo no hago libertinaje en cuanto al sexo, yo no ando en drogas, en el alcohol. Pero déjame decirte esto, mi hermano, mi hermana, que hay formas sutiles de este estilo de vida, del hedonismo. Por ejemplo, la manera como nos vestimos, solo por el placer de presumir ante los demás. La cantidad de tiempo, de horas que dedicas mirándote en el espejo nada más. Ir al gimnasio y seguir una dieta, por ejemplo, bien estricta, con el objetivo de presumir y de encontrar, de buscar, de desarrollar un cuerpo perfecto, por ejemplo. Usar cremas costosas por el placer que produce alimentar tu ego. Pasar en el Facebook, por ejemplo, horas ahí, quizás, para llamar la atención de las personas. Todas estas son algunas formas sutiles de este estilo de vida, del corazón de una persona, de un cristiano, que solo busca agradarse a sí mismo. Mis hermanos, estas pasiones pecaminosas, nos dice el apóstol, que se encuentran dentro de cada uno de nosotros. El apóstol Pedro las llama los deseos carnales que batallan contra el alma.
Mis hermanos, el cristiano se encuentra invadido literalmente de un ejército que busca a toda costa la autogratificación, que busca a toda costa satisfacer sus apetitos carnales antes que Dios. Ahora, las pasiones de la carne, mis hermanos, no solo son la raíz, o no solo es la raíz de la guerra y de los pleitos entre cristianos, sino también destruyen nuestra relación con nuestro gran Dios y por lo tanto ahogan la vida, ahogan tu vida, mi hermano, de una vida de oración. El pecado en tu vida te apartará de la comunión de tu Dios. Si no, pregúntaselo a Lot. ¿Recuerdan su historia? Mi hermano, escúchame bien. No fue la decisión de Lot la que lo llevó o llevó su corazón por el mal camino, que lo llevó hacia Sodoma y Gomorra. Su corazón ya estaba perdido. Su decisión solo reveló lo que había, el pecado que había en su corazón. Mi hermano, es imposible presentarse delante de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial en oración, con un corazón que en lugar de buscar su voluntad, busca hacer la voluntad de la carne. Un corazón que es controlado por las pasiones. Y cuando vives de esta manera, en segundo lugar, mi hermano, es imposible recibir, porque entonces buscarás en el lugar equivocado. Cuando dejamos, mis hermanos, controlar nuestras vidas por las pasiones, no vamos a recibir de nuestro Dios, porque nos hallaremos buscando en otro lugar. Mira lo que dice el versículo 2, Santiago capítulo 4. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Estaba conversando con mi esposa, uno de los versículos difíciles de entender, que ha sido un desafío para mí, ha sido justamente este versículo. Así que tuve que buscar otras versiones. Y encontré una versión, mi hermano, que yo creo que nos va a ayudar mucho esta tarde. Y es la Biblia de las Américas. Y en la Biblia de las Américas, mis hermanos, vamos a leer de la siguiente manera. Dice, codiciáis y no tenéis, ¿qué más? Por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. Y termina, no tenéis porque no pedís. Nos dice la palabra de Dios. Mis hermanos, aquí vemos que el homicidio, el matar, es el resultado de la codicia y no poder conseguir lo que se codicia. Y también vemos que las batallas y los pleitos entre los cristianos son el resultado de tener envidia y no poder obtener lo que estamos envidiando. Yo creo que para todos nosotros no hay problema con esta palabra de codiciar. Se nos es muy familiar. Por ejemplo, no codiciar la esposa de tu prójimo. No codiciar el carro, los bienes del prójimo. Pero esta palabra envidiar o envidioso, en este versículo, mi hermano, en este contexto, se refiere a la búsqueda de posición. Se refiere a estar buscando una ambición personal. Voy a poner un ejemplo. Estamos en el trabajo, estamos viendo al manager, al supervisor, y estamos envidiando su cargo, su puesto, su posición. El deseo, mis hermanos, intenso. El ansia que Santiago, que el apóstol describe, mis hermanos, en estos versículos, es tan fuerte que él continúa diciendo, dice, codiciáis, envidiáis y no tenéis, por eso, dice,
cometéis homicidio, por eso matas, por eso combatís y hacéis guerra. Mis hermanos, la gente comete toda clase de mal con tal de obtener, con tal de alcanzar esos deseos egoístas, solo para alcanzar el placer que está buscando. Nuestro Señor Jesucristo vinculó la actitud del odio, de la cólera, de la ira y desprecio contra el hermano de la siguiente manera, mis hermanos. Mira, Mateo capítulo 5, versículos 21. Mira cómo nuestro Señor Jesús ve este problema del odio. Mateo capítulo 5, versículo 21. La palabra del Señor nos dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare, dice, será culpable de juicio. Matar, culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enojarse contra el hermano será culpable de juicio. Matar, juicio. Enojarse, juicio. Por otro lado, todos nosotros, mis hermanos, sabemos que estos deseos incontrolados pueden llevarnos al matar, al asesinato físico. Y no es esto lo que vemos, mis hermanos, a diario en la televisión. No pasa ni un día siquiera que no estemos escuchando estas cosas en las noticias. Cuando estamos enojados y almacenamos rencor, cuando almacenamos odio hacia el hermano, hacia el prójimo, ante los ojos de nuestro Dios, es como si nosotros lo hubiéramos matado al hermano, a la hermana, al amigo. En otras palabras, mis hermanos, Dios mira con desagrado y paga con el mismo juicio tanto el matar, el asesinato, el homicidio, como la animosidad, el odio, el enojo que tú tienes por tu hermano. Ahora es importante ver que aquí en este versículo, capítulo 4, versículo 2 de Santiago, 3 veces en este versículo el apóstol Santiago hace énfasis en y no tenéis, y no podéis obtener. Y él termina diciendo, no tenéis porque no pedís. Mi hermano, ¿te has puesto a pensar por qué estos hermanos que habían sido enseñados de los labios mismos del apóstol o de los apóstoles, ellos no venían a Dios, a nuestro Padre Celestial en oración, pidiendo y buscando gracia para sus vidas? ¿Acaso el apóstol Santiago, él falló en no enseñar lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, mis hermanos, acerca de la oración? Cuando él les dijo, cuando oréis, acercaos al Padre y decid, Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mis hermanos, el problema no era la falta de enseñanza. El problema no era conocimiento. El problema, mis hermanos, obviamente era otra cosa. La razón por qué estos hermanos no recibían de parte de nuestro Dios es porque ellos estaban buscando en el lugar equivocado. Por más que se afanaron, por más que se esforzaron, sus esfuerzos no produjeron el resultado que ellos estaban deseando. Nunca pudieron obtener, nunca pudieron recibir lo que ellos buscaban. En lugar de buscar en Jesús el buen pastor y comer y beber de él para satisfacer sus necesidades y apropiarse de esa vida plena, de esa vida abundante que él nos promete, en lugar de buscar en Dios, nuestro Padre Celestial, esa aceptación y ese significado para sus vidas, en lugar de buscar el don perfecto, la sabiduría de lo alto para guiar sus vidas, mis hermanos, estos hermanos, ellos estaban buscando en su propia voluntad, en su carne, en el mundo, a través de la codicia y de la envidia. Y es por eso que se veían constantemente envueltos en este tipo, en esta clase de conflictos, de guerras, de pleitos y de peleas. Esto, mis hermanos, me hace acordar a este pequeño animalito que muchos de nosotros lo conocemos, el hámster.
Y este animalito, por más que se esfuerza, por más que gasta toda su energía, siempre termina en el mismo lugar, ¿verdad? Así es un cristiano cuando es dominado por sus pasiones con el deseo de alcanzar ese placer, con el deseo de alcanzar la felicidad, el significado para su vida. Ellos comienzan a buscar en otros lugares, en sus pasiones, se enciendan. Y entonces la codicia y la envidia se levanta y se manifiesta en luchas y en guerras. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Quedan como comenzaron, ¿verdad? No pudieron llenar ese vacío que tenían en su corazón. Y como no recibieron, entonces las pasiones se encendieron aún más. Y la envidia y la codicia y los pleitos comenzaron y se multiplicaron. Y no recibieron. Mis hermanos, uno de los primeros síntomas de un cristiano que tiene esta clase de vida, un cristiano egocéntrico, un cristiano egoísta, que solo busca lo suyo, que solo busca satisfacer sus apetitos personales, mi hermano, es la soberbia y la arrogancia. Y la soberbia es la actitud del corazón que dice lo siguiente, escúchenme bien. Porque muchos de nosotros cuando nos dicen, oye, ¿qué está pasando contigo? Yo no creo que sea soberbio, pero escúchame bien lo que significa ser soberbio. La soberbia, mi hermano, es esa actitud del corazón que dice, yo lo sé todo, yo sé lo que necesito, yo sé dónde, cuándo y cómo encontrar lo que me da satisfacción a mi vida. No necesito de nadie, menos de Dios. En realidad, mis hermanos, no recibimos de nuestro Dios, de nuestro Padre, porque no le pedimos lo que Él quiere que tengamos. Por eso no recibimos. No le pedimos lo que Él quiere que tengamos. Y como nosotros pedimos lo que nosotros queremos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Comenzamos a buscar otros lugares y buscamos en el lugar equivocado, en nuestra carne, en nuestra naturaleza, en nuestras pasiones, en la envidia, en la codicia. Mi hermano, es imposible recibir cuando dejas que tus pasiones controlen tu vida. Es imposible recibir cuando te encuentras buscando en el lugar equivocado. Y en tercer lugar, es imposible recibir cuando lo que dirige tu vida es la búsqueda del placer. Mira lo que dice el versículo 3, Santiago capítulo 4, versículo 3. La palabra del Señor nos dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Cómo termina? Para gastar en vuestros deleites. Esa palabra deleites significa placeres. Mis hermanos, aquí claramente vemos una razón más por qué estos hermanos no lograron. Ellos no lograron conseguir, no recibieron lo que deseaban. Cuando ellos vinieron y pidieron en el lugar correcto, cuando ellos vinieron y buscaron a nuestro Dios, ellos pidieron con un corazón equivocado. El motivo era malo. Ellos pidieron solo con el único propósito de agradarse a sí mismos, de agradar su carne. Ellos pidieron egoístamente solo para satisfacer sus deseos carnales. Mi hermano, no nos engañemos a nosotros mismos si creemos que vamos a recibir de nuestro Dios cuando oramos con el único propósito de alimentar y de premiar nuestro egoísmo, nuestra carne. Este tipo de oración es una oración que ni siquiera considera la gloria de nuestro Dios, sino la gloria del hombre. Este tipo de oración ve a Dios como a alguien que tiene esa obligación de servir y de satisfacer nuestros caprichos. Este tipo de oración busca lo que tú quieres sin tener en cuenta lo que Dios realmente quiere para tu vida.
Este tipo de oración, mi hermano, es una oración egocéntrica, es una oración egoísta y básicamente este tipo de oración es un pecado. Por lo tanto, no recibiremos de parte de nuestro Dios cuando pedimos con este tipo de oración. Mi hermano, ¿cuántas veces nosotros mismos hemos sido culpables de tener este tipo de oración? De orar por cosas sin tener ni siquiera, mis hermanos, en consideración la voluntad de Dios para nuestras vidas, la voluntad de Dios en esos asuntos, en lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Te has puesto a pensar qué hubiera pasado contigo si nuestro Dios te hubiera dado todo lo que pediste? A lo mejor, mi hermano, tú no estarías aquí. Tu vida sería una completa desgracia si Dios te hubiera dado todo lo que tú le estabas pidiendo. Esto me hace recordar a este niño que recibió de mamá y papá todo lo que él les pidió cada vez que abría su boca. Ahí estaba la mamá, ahí estaba el papá para satisfacer sus caprichos. Todo cuanto quería. Pero ¿qué pasó cuando él llegó a ser un adulto? Tristemente, su vida, mis hermanos, se vio en una desgracia. Desarrolló una vida turbulenta, una vida en caos y terminó este jovencito en drogas, en el libertinaje con el sexo, en la delincuencia y en la cárcel, mis hermanos. Eso hubiera pasado con nosotros. Nuestras vidas serían una desgracia si nuestro Dios, si nuestro Padre nos hubiera dado todo lo que pedimos. Por eso, mis hermanos, siempre converso con mi esposa y le digo, darle gracias a Dios por esas cosas que nuestro Dios no nos da, porque Él sabe, Él es sabio, Él sabe lo que nosotros realmente nos conviene. Él cuida de sus hijos, aún en esos momentos cuando nosotros humanamente no recibimos lo que deseamos. Mi hermano, el tipo correcto de oración, en primer lugar, siempre busca la voluntad de nuestro Dios. Estos hermanos, cuando ellos vinieron, cuando ellos buscaron de nuestro Dios, no lo hicieron como la Biblia nos enseña. Mira lo que el apóstol Juan nos dice en Primera de Juan, su carta, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14. La palabra del Señor dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En otras palabras, nuestro Dios nos va a responder, nos va a dar las cosas que Él oye, que Él nos oye. ¿Y cuáles son esas cosas que Él va a oír de nosotros? Esas cosas que están en acorde con su voluntad. Mis hermanos, estos hermanos, ellos no recibieron de parte de nuestro Dios, porque ellos permitieron que sus vidas fueran gobernadas por el placer, por sus pasiones. Ellos buscaron en otro lugar. Alguien dijo, no hay otra oración que todos tenemos que hacer con pasión y con fervor. Esta es la oración que tenemos que hacer. Como aquella oración que busca lo que Dios nos manda y desea para nuestras vidas. ¿Y qué es lo que nuestro Dios manda y desea para nuestras vidas? ¿Te has puesto a pensar? Su palabra, en la Biblia. Aquí encontramos que Él nos manda y Él desea. El sueño de nuestro Dios es que nosotros, sus hijos, lo amemos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con nuestro corazón, que podamos amar al prójimo, que amemos al hermano con el mismo amor que nuestro Señor Jesús nos ama.
que busquemos su voluntad para nuestras vidas, que podamos crecer en el conocimiento de su palabra, que podamos crecer, mis hermanos, en santidad, que podamos crecer en compromiso a Él, a su obra, a su iglesia local, que seamos esas luces para que este mundo que viva en tinieblas les pueda resplandecer el evangelio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, en verdad, estos hermanos estaban pidiendo a la persona correcta. Ellos estaban pidiendo a nuestro Dios. Pero la motivación en la oración, la motivación en el corazón de estas personas, de estos hermanos, no era la correcta. Solo querían satisfacer sus placeres personales. Mis hermanos, la Biblia nos dice y nos reafirma una y otra vez que nuestro Dios Padre, Él escucha la oración de sus hijos. Yo creo que todos nosotros podemos ver este mensaje a través de toda la Biblia. Nuestro Dios, Él escucha la oración de sus hijos. Esta tarde voy a usar, mi hermano, solo un versículo, y este versículo se encuentra en Salmos 37:4. Salmos 37:4. Y yo lo he escogido porque, si bien es cierto, hay una gran verdad, muchas veces este versículo, mis hermanos, es muy mal interpretado. La palabra del Señor nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá, dice, las peticiones de tu. Deleítate a sí mismo, dice, en Jehová, y Él te dice, y Él te va a responder, y vas a recibir, dice, de Él tus deseos, tus peticiones. Pero la pregunta que tengo para ti esta tarde es: ¿qué significa deleitarse en Jehová? Ahí está la clave para poder recibir de Él, ¿verdad? Deleítate. Mira lo que dice el versículo 5, Salmos 37:5. Gracias a Dios que su palabra, mis hermanos, no nos deja ahí sin respuesta. Siempre tiene la palabra, la respuesta oportuna. Mira el versículo 5, dice: encomienda a Jehová tu camino. En otras palabras, pon tus cargas sobre Él, tus deseos. Deja que Él tenga cuidado de ti. Considera a Dios, considera su voluntad, consulta a tu Dios en tu vida. No seas soberbio, no seas arrogante. Y confía en Él. Y Él hará. Cuando los deseos del cristiano saltan de un corazón, mi hermano, que busca conocer más de Dios, que busca deleitarse de su Dios, escucha lo que va a pasar. El corazón de ese hermano va a estar lleno de la voluntad de Dios, y de esa llenura de su corazón él va a pedir conforme a la voluntad de su Padre, nuestro Dios. No vamos a recibir lo que deseamos a menos que pidamos con los motivos correctos, a menos que pidamos, mi hermano, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Recordemos que el propósito de la oración, mi hermano, no es persuadir, no es torcer el brazo de nuestro Dios a lo que nosotros queremos. El propósito, el objetivo de la oración, mi hermano, no es para que la voluntad del hombre se haga en el cielo. El propósito, el objetivo de la oración es para que la voluntad de nuestro Dios se haga aquí en la tierra a través de nuestras vidas. Es para alienar nuestra voluntad con la suya. Una vida egocéntrica, una vida que ansía satisfacer sus pasiones y deseos personales, una vida que no toma en cuenta a Dios, que no consulta a Dios, ahoga, mi hermano, una vida de oración. Y para terminar, se cuenta de un niño, quizás unos 10, 12 años, y él quería impresionar a sus amiguitos de la escuela, y una tarde este niño los invita a sus amigos a su casa para mostrarles algo fenomenal según él.
Él quería impresionarlos. Los lleva a la parte de atrás de su casa y en ese lugar había una piedra muy grande. Y este niño comienza a mostrarle, se quita su camisa y comienza a mostrarle sus músculos y comienza a empujar esta enorme piedra y se veía, mis hermanos, ¿no?, los músculos estirándose, sudando él por su frente, por su cara, y no podía mover la piedra. No podía mover la piedra. Y ahí estaba él haciendo una fuerza tremenda. Su padre se da cuenta de lo que está sucediendo, se acerca y se sienta cerca de él. Y al ver que su niño comenzaba a mover y a querer mover esta enorme piedra ahí, sudando y sudando, y él le dice: mi hijo, ¿estás usando toda tu fuerza, toda tu energía? Y su hijo estaba ahí y le decía: sí, papá, estoy usando toda mi energía. ¿No ves que hasta los músculos se me quieren reventar?, le decía él. Mi hijo, le dice el padre, tú no estás usando toda tu fuerza. Hasta ahora tú no estás usando toda tu fuerza porque tú no me has pedido ayuda. Mi hermano, es imposible mantener viva una vida de oración cuando, al igual que este niño, no tomamos en cuenta a Dios, no consultamos a nuestro Dios en nuestras vidas. Cuando, al igual, mi hermano, que este niño, no dejamos nuestro yo, nuestras fuerzas, nuestras habilidades, nuestra soberbia a un lado y pedimos con humildad a nuestro Padre Celestial, no buscando para nuestros placeres, para nuestro ego, sino más bien para que su voluntad sea cumplida en nuestras vidas. Y esto, mi hermano, es el poder de la oración, cuando nosotros pedimos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y esto es el poder de Dios que mueve montañas. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén. Si hay alguna persona, si hay algún hermano que el Espíritu Santo ha estado tocando su corazón y quizás quiere tomar una decisión de venir y decirle: Señor, perdóname, he estado pidiendo muchas cosas y pidiendo y no recibiendo, porque quizás he estado pidiendo en mi carne, motivado por mis pasiones, pidiendo en otro lugar. He estado pidiendo para mí. No he estado consultando contigo. Mi hermano, déjame decirte una gran verdad. Este problema no es de uno o de dos personas. Este problema nos toca a todos nosotros. A todos nosotros. Yo te invito, pasa adelante. Entrega tu vida, consagra tu vida al Señor. De una vez por todas, mi hermano, libérate. Pídele al Señor que su palabra pueda darte libertad para que tú puedas venir a su trono de gracia con un corazón limpio, no pensando necesariamente en ti y en tu familia, sino más bien un corazón que se preocupa por el prójimo, que se preocupa por el necesitado, especialmente por aquella persona que necesita escuchar el Evangelio de nuestro Dios. Yo te invito, mi hermano, yo te invito. Hemos escuchado la historia del hámster. No seas un hámster. No ahogues. No termines tu vida dando vueltas y vueltas y vueltas, pidiendo y no recibiendo. Y tu corazón se enciende de pasión, se enciende de envidia, de codicia, y te encuentras una y otra vez más envuelta en pleitos, en batallas,
Yo te invito, mi hermano. Si alguna persona que no conoce al Señor Jesús, si el Espíritu Santo de una u otra manera ha tocado tu corazón y tienes interés de escuchar más, de saber más del Señor y cómo llegar a ser salvo, cómo llegar a ser parte de esta iglesia, mi amigo, yo te invito después del servicio, si tienes esto en tu corazón, sabes que Dios te lo ha puesto al final. Nosotros estamos más que contentos de poder hablar contigo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es la fuente de vida. Tu palabra, Señor, es ese espejo en el cual nosotros podemos reflejarnos y ver nuestras deficiencias, Señor. Pero te damos gracias porque no solamente nos reflejamos, sino que tu palabra es la fuente, Señor, de transformación, porque a través de ella podemos ser libres de todos estos pecados, Señor, de todas estas cosas que nos impiden, Señor, avanzar, que nos impiden, Señor, desarrollar y tener esta vida de oración tan importante, Señor, para un cristiano, para tus hijos. Señor, gracias por la vida de mi hermana Gladys. Señor, tú sabes sus problemas, sus dificultades. Ayúdala, Señor, aumenta su fe. Ella es una baby en el conocimiento tuyo, Señor. No permita, Señor, que el enemigo, no permita, Señor, que este mundo, que cualquier cosa pueda detener el crecimiento que tú le vas a dar. Bendícela. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.